Hola, buenas tardes. Yo me llamo Jessica y soy una analista bilingüe para la Junta de Compensación a Víctimas. Hoy mi compañera Ángeles y yo estaremos hablando sobre nuestro programa. Buenos días, mi nombre es Ángeles, e igual a mi compañera Jessica, yo también soy una lista bilingüe para la Junta y hoy hablaremos acerca de nuestro programa, los delitos que cubrimos, quiénes pueden aplicar y los beneficios disponibles. Ahora vamos a desconectar la cámara para enfocarnos en la presentación. Para comenzar, es importante entender qué es CalVCB y cuál es su función. Um, CalVCB es un programa estatal que brinda ayuda financiera a víctimas de delitos violentos. Nuestro programa comenzó a brindar servicios en 1965 y fuimos el primer programa de compensación a víctimas del país. Y en las últimas 6 décadas hemos recibido más de 1.7 millones de solicitudes y hemos compensado a las víctimas y sus familias por más de 2.7 mil millones de dólares hasta la fecha. Gracias, Jessica. Además de la asistencia financiera, CalVCB también administra subvenciones para centros de recuperación de traumas, coordina respuestas a los incidentes de violencia masiva e indemniza a las personas condenadas injustamente. Gracias, Ángeles. Como nos mencionó Ángeles, CalVCB se encarga de administrar las subvenciones para los centros de recuperación de traumas, a los cuales brindan tratamiento de salud mental, que es especializado en traumas, los cuales apoyan estos centros de recuperación apoyan a víctimas que quizás no califiquen directamente para nuestro programa. Actualmente hay 20 centros que reciben estas subvenciones, los cuales se pueden ver en la pantalla. Muchas gracias, Jessica. Aquí vemos algunos ejemplos recientes de nuestra participación y asistencia en distintos eventos junto a las fechas límites para aplicar. Gracias, Ángeles. También procesamos, nuestro programa también procesa reclamos para personas condenadas erróneamente. En otras palabras, si el solicitante fue encarcelado injustamente y el delito por el que se les imputaba no ocurrió, o el delito no fue cometido por el solicitante. Una reclamación aprobada puede resultar en una indemnización de $140 por día del encarcelamiento injusto. Para ser elegible para este beneficio, el reclamante debe de cumplir los siguientes requisitos. Debe de haber sido condenado por un delito grave según la ley de California y no estar encarcelado por dicho delito. Antes de continuar, es importante compartir cómo se financia nuestro programa y cuáles son las fuentes de recursos que hacen posible la asistencia que brindamos. CalVCB se financia principalmente a través de órdenes de restitución, que son órdenes judiciales que obligan al sospechoso a pagar una indemnización. Multas de restitución. Se requieren en todos los casos penales y un porcentaje de estas multas ayuda a financiar CalVCB. Impuestos de penalización. Son tarifas adicionales en casos de infracciones y delitos menores. La Ley Federal de Víctimas del Delito, que proporciona fondos a través de multas recibidas en casos federales y a través del Fondo General o dinero de los contribuyentes. Gracias. Para ayudar a las víctimas en California, nosotros contamos con 16 oficinas locales, las cuales están ubicadas dentro de las oficinas de la Fiscalía del distrito donde puede recibir ayuda en persona para tramitar su aplicación.
Por igual, contamos con 22 programas de restitución, los cuales nos ayudan a obtener las órdenes de restitución que nos ayudan a financiar nuestro programa. Aquí les compartimos algunos datos que reflejan el alcance de nuestro programa. En el año fiscal del 2024 al 2025, el programa recibió 34,852 solicitudes y pagó más de 44,9 millones de dólares en compensación. Ahora hablaremos sobre los beneficios que cubre CalVCB. Y como ven en la pantalla, aquí se identifican algunos delitos cubiertos por nuestro programa, incluyendo violencia doméstica, homicidios, trata de personas, robo y allanamiento. En caso de robo, el solicitante debe haber estado presente en el momento del delito y debe haber tenido lesión física o amenaza de lesión física. Para una lista completa, favor visitar nuestra página web. Gracias, Ángeles. Ahora vamos a hablar sobre gastos elegibles. Una vez aprobada la solicitud, CalVCB puede reembolsar hasta $70,000 por gastos elegibles y que sean relacionados con el delito. Algunos ejemplos de los gastos que cubrimos son los tratamientos médicos o dentales, servicios de salud mental, gastos de reubicación, entre otros. Para más detalles sobre los gastos que cubrimos, puede escanear el código QR para consultar la guía de referencia de beneficios en nuestro sitio web. Gracias, Jessica. Ahora que ya sabemos qué es CalVCB, pasemos a hablar sobre quiénes pueden calificar. Para ser elegible para nuestro programa, la víctima debe haber sufrido lesiones físicas, amenaza de lesiones físicas o haber fallecido como resultado del delito. Algunos ejemplos son si la víctima fue amenazada directamente con un arma, la víctima estaba a la vista de una persona empuñando un arma y razonablemente se sintió amenazada, la víctima recibió una amenaza verbal directa de sufrir lesiones corporales graves. Gracias, Ángeles. Es importante mencionar que no solo las víctimas directas pueden calificar, sino también las víctimas derivadas. Una víctima directa es la víctima de un delito que califica, la cual implica lesiones físicas, amenaza de lesión física o muerte y en ciertos delitos daño emocional. Una víctima derivada se basa en la relación con la víctima directa y deben de haber sufrido una pérdida económica debido a la lesión o la muerte de la víctima directa para ser considerados una víctima derivada. Una víctima derivada puede ser un miembro de la familia directa o familiares extendidos que hayan estado presentes durante el crimen. También un compañero o un compañero de casa o un roommate, y también un cuidador principal de una víctima menor se considera víctima derivada. CalVCB puede asistir víctimas de delitos que han ocurrido dentro del estado de California, independientemente de si son residentes de California, y puede ayudar a los californianos que han sido víctimas en otros estados. Si un residente de California es la víctima en otro estado, tendrá que presentar una solicitud en ese estado. No podemos cubrir sus gastos hasta que reciba la verificación de la solicitud en ese estado. Ya sea si haya sido aceptada o denegada, necesitamos una verificación. Y para residentes de otros estados que sufrieron
ah, lesiones y fueron víctimas en California, no serán obligados a solicitar compensación ante su estado de residencia. ah, y puede presentar su solicitud directamente ante CalVCB. Del mismo modo, si el delito ocurrió en California y el delincuente es procesado en California, la víctima puede solicitar directamente a CalVCB independiente de donde viva. En el momento del delito, la víctima debe ser residente de California, un residente de California que se convierte en víctima de un delito en otro estado, o una persona que no sea residente de California, pero que se convierte en víctima de un delito en California, un miembro del ejército activo destinado en California o un familiar que vive con un militar en servicio activo. Okay. Para ser considerada puntual, su solicitud debe de presentarse dentro de los 7 años siguientes a la fecha del incidente, dentro de los 7 años posteriores al descubrimiento de una lesión o muerte. Por ejemplo, cuando encuentran los restos de una víctima, si el crimen ocurrió cuando la víctima tenía menos de 21 años, tienen hasta que cumplan 28 años para presentar su solicitud. Si por cualquier caso se presenta una solicitud tardía, CalVCB aún podrá considerar la elegibilidad con causa justificada. CalVCB tiene la discreción para aceptar una solicitud tardía siempre que exista una causa justificada. Para determinar si existe una causa justificada, CalVCB deberá considerar las siguientes razones como causa justificada. Si la víctima, por ejemplo, si la víctima sufre daño emocional o una pérdida económica mientras testifica durante la acusación o en el castigo de la persona acusada o condenada por el delito, o cuando la persona condenada por el delito está programada para una audiencia de libertad condicional o es puesta en libertad condicional. El aviso tardío debe recibirse en un plazo de 30 días una vez informado de que la solicitud está atrasada. Gracias, Ángeles. Ahora hablaremos sobre la cooperación con las fuerzas del orden. Para ser elegible, la víctima debe de cooperar con las autoridades y esto incluye denunciar el delito, responder completa y sinceramente con información de manera oportuna, cooperar en la identificación y detención de cualquier persona implicada en el delito y también necesita testificar en todos los procedimientos, incluyendo los procedimientos de restitución, según lo sea necesario. Aunque la cooperación con las autoridades es un requisito importante, también existen factores mitigantes que se toman en consideración. La falta de cooperación en el lugar del delito o un retraso en la denuncia a las fuerzas del orden no pueden ser las únicas razones para la denegación. Debe haber pruebas adicionales de que la conducta de la víctima obstaculizó la investigación o la detención y condena del sospechoso. Una víctima que inicialmente operó con una agencia policial y fue considerada elegible para asistencia y posteriormente, consciente y voluntariamente, no cooperó con una agencia de seguridad, solo podrá ser considerado elegible para asistencia durante el periodo en que se cooperó con dicha agencia. Entre otros factores atenuantes que se pueden considerar razonables para justificar la falta de cooperación, se incluyen, entre otros, la edad, el estado físico, condición psicológica o emocional, igual como barreras lingüísticas o culturales, preocupaciones urgentes de salud
y de seguridad, incluyendo un temor razonable a represalias o daño que que pondría en peligro el bienestar de la víctima y dando debida consideración al grado de cooperación de la víctima. Un ejemplo sería si la víctima de un tiroteo vive en una zona donde la actividad de las pandillas va en aumento y tiene miedo de cooperar con las autoridades por temor a represalias. Más tarde en el hospital, la víctima coopera con las autoridades y les explica por qué se negó a cooperar inicialmente. En algunos casos, las víctimas de violencia doméstica pueden negar su cooperación con las fuerzas del orden o retractarse de sus declaraciones o retrasar una denuncia del delito. Algunas razones pueden incluir el miedo a represalias o a más violencia, aislamiento, falta de apoyo social y culpa, miedo a perder el apoyo económico, miedo a la intervención de los servicios sociales y la necesidad de planear una huida, así como ahorrar dinero, identificar recursos antes de buscar ayuda. Los factores que el personal puede tener en cuenta para determinar si una víctima de violencia doméstica no cooperó con una agencia policial en la investigación del delito calificado y la detención y condena de cualquier persona implicada en el delito que califica incluyen. Se solicitó por escrito que el sospechoso no fuera procesado por el delito calificante. Se negó a testificar cuando se le notificó legalmente una citación en un procedimiento relacionado con la persecución del delito calificativo, perjurio cometido relacionado con el delito que califica, o no respondió de forma completa y veraz a una solicitud de información, evidencia o asistencia de las fuerzas del orden que de manera oportuna, salvo de circunstancias ajenas al control de la víctima, que impidieran que la víctima cumpliera. Gracias, Ángeles. Otro aspecto que se evalúa en el proceso es la posible participación de la víctima en el delito. Las víctimas no serán elegibles si instigaron el incidente, provocaron al sospechoso, o si el delito fue una consecuencia razonablemente previsible de la conducta de la víctima, o si la víctima cometió un delito que podría ser tipificado como un delito grave. Algunos ejemplos: una víctima y el sospechoso discuten verbalmente y la víctima intensifica la situación empujando al sospechoso, quien responde golpeándola. La víctima se acerca al sospechoso gritando y gesticulando y el sospechoso la golpea. La víctima arroja una bebida en la cara al sospechoso y el sospechoso responde golpeándole en la cara. Gracias, Ángeles. También es importante reconocer que cada situación es distinta, por lo que pueden existir factores mitigantes. Am, Algunos factores que pueden mitigar la participación serían si la víctima sufrió una lesión que fue significativamente más grave de lo que razonablemente podría haberse esperado, o si un tercero interfirió de una manera que la víctima no podía haber previsto. Otros factores prevalecen sobre la participación de la víctima si la solicitud podría ser aprobada. Una solicitud puede ser parcialmente aceptada si existen factores que atenúan, pero no eliminan por completo la participación de la víctima. Ahora hablaremos sobre la verificación del delito y los tipos de documentación que es aceptada. La mayoría de las solicitudes requieren una copia del informe policial o del informe de delito para su verificación. Hay algunas categorías específicas de delitos que tienen excepciones. En las siguientes pantallas hablaremos sobre la documentación aceptada para las víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y trata de personas. Gracias, Ángeles.
Ahora hablaremos más sobre la documentación aceptada para verificar delitos de violencia doméstica. Como mencionó Ángeles, hace poco, por diversas razones, las víctimas de violencia doméstica no siempre denuncian el delito a la policía. Por eso CalVCB no negará una solicitud únicamente porque la víctima no haya hecho un reporte de policía. En la pantalla podemos ver algunos de los ejemplos de otros documentos aceptados para verificar para verificar violencia doméstica. Algunos de esos documentos son informe de crimen, registros de salud mental, historiales médicos que documentan lesiones consistentes con las denuncias de violencia doméstica. Por igual, en casos de agresión sexual, CalVCB puede utilizar otros factores para determinar que el delito ocurrió si no se dispone un informe policial. En la pantalla tenemos algunos documentos aceptados para verificar los delitos de agresión sexual. Algunos ejemplos son los registros médicos o de salud mental, una orden de alejamiento o un examen de agresión sexual. Gracias, Jessica. Ahora hablaremos de otro tipo de delito cubierto, más conocido como la trata de personas, incluyendo sus dos formas principales, la trata sexual y trata laboral. El tráfico de personas ocurre cuando alguien le quita la libertad a otra persona para el reclutamiento, alojamiento, transporte, provisión u obtención de una persona con el propósito de un acto sexual, comercial o para trabajo o servicios laborales. Y puede ocurrir mediante amenazas de fuerza, violencia o peligro. Gracias, Ángeles. Al igual que en otros delitos, los casos de trata de personas requiere verificación del delito, la cual puede sostenerse con diferentes documentos, por ejemplo, un respaldo de una agencia de policía, registros médicos o una declaración jurada de un trabajador social que trabaja con la trata de personas. Algunos beneficios adicionales disponibles para víctimas de trata de personas son la eliminación de tatuajes utilizados para marcar a las víctimas de trata de personas, compensación por pérdida de ingresos si la víctima tenía un trabajo en el momento en que fue víctima de trata y no pudo continuar trabajando. Hasta $10,000 por año son disponibles por un máximo de 2 años. Gracias. Antes de hablar sobre los beneficios que brindamos, es importante aclarar que CalVCB es el pagador de último recurso, lo que significa que el solicitante debe de utilizar primero todos los recursos disponibles para ellos. Algunos ejemplos de posibles fuentes de reembolso y recuperación serían una demanda civil, compensación laboral o el seguro de su vehículo. Ahora veremos y vamos a hablar, cambiando de tema, y hablar sobre algunos de los beneficios que tienen límites de pago o circunstancias especiales. CalVCB puede reembolsar los gastos funerarios y de entierro cuando una víctima muere a consecuencia de un delito. El límite es de $12,818. Los solicitantes que pidan el reembolso de los gastos funerarios o de entierro no están obligados a cumplir las definiciones de víctima o víctima derivada. Cualquier persona que voluntariamente y sin anticipación de beneficio personal pague los gastos funerarios o de entierro podrían ser reembolsados independiente de si son residentes de California. En la pantalla se enumeran algunos ejemplos de los gastos cubiertos bajo el límite del beneficio de funeral o entierro, así como ataúdes, urna o flores. Gracias, Ángeles.
Am, Otro de los gastos cubiertos por nuestro programa incluye sesiones de salud mental. Una víctima puede ser elegible para recibir consejería pagada por CalVCB. Su proveedor de salud mental deberá completar y presentar un formulario de ingreso de facturación de salud mental junto con su primera factura. Las cantidades autorizadas se determinan según el tipo de víctima, pero normalmente una víctima directa recibe hasta 60 sesiones. En la pantalla podemos ver los diferentes límites de sesión para cada tipo de víctima. Gracias, Jessica. Ahora hablemos de otro tipo de servicio cubierto. Las medicinas complementarias y alternativas, abreviado como CAMS, incluyen una serie de tratamientos que quedan fuera de la definición general de medicina tradicional. Por ejemplo, la medicina complementaria se refiere a prácticas de sanación que trabajan en conjunto con la medicina tradicional. Por ejemplo, un paciente que recibe tratamiento para el manejo del dolor mediante receta también puede tener servicios de acupuntura para ayudar a controlar los efectos secundarios como las náuseas. La medicina alternativa se diferencia en que no se utiliza como complemento, sino como sustituto del tratamiento tradicional. Un ejemplo sería un paciente que renuncia a un enfoque farmacológico recomendado y en su lugar elige tratar el dolor con una medicina holística. Algunos servicios comúnmente ofrecidos son hipnoterapia, musicoterapia. Gracias, Ángeles. Hablemos brevemente sobre los límites de las sesiones cubiertas bajo CAMS. Se permiten 5 sesiones de CAM para tratar lesiones médicas o emocionales sin autorización adicional. Se pueden permitir 15 sesiones adicionales cuando lo recomienda un profesional médico, con un máximo de 20 sesiones en total. Otro beneficio importante que ofrece el programa es la asistencia para reubicación. CalVCB puede autorizar un reembolso de gastos relacionados a una mudanza que sea necesaria para la seguridad personal o el bienestar emocional del solicitante. Aquí en la pantalla se enumeran algunos ejemplos de gastos cubiertos bajo el beneficio de reubicación. Algunos de los gastos más comunes son depósito y primer mes de alquiler, alojamiento en hotel o motel. Gracias. Para pagar los gastos de reubicación, el programa requiere documentación que respalde la necesidad de su mudanza. El solicitante deberá presentar los siguientes documentos: el formulario de verificación de reubicación, que es completada por un agente de la ley o un proveedor de salud mental para respaldar que su mudanza sea necesaria. Necesitaremos un formulario de verificación de gastos, el cual desglosa una lista de los gastos con la firma y los iniciales del reclamante. Si alquila un apartamento, necesitaremos el contrato de su arrendamiento y recibos para los otros gastos relacionados con su mudanza. Ahora pasaremos a hablar sobre el beneficio por pérdida de ingresos. Cuando el delito afecta la capacidad de una víctima para trabajar, el programa puede brindar apoyo a través de este beneficio. En la mayoría de las solicitudes de pérdida de ingresos, CalVCB solo puede pagar hasta 5 años. Si la víctima queda discapacitada de forma permanente, podemos pagar hasta el máximo de $70,000. Las personas con discapacidad permanente necesitan solicitar asistencia del seguro de incapacidad del Seguro Social. Las víctimas directas pueden calificar si podemos verificar lo siguiente. ¿El solicitante estaba trabajando al tiempo del delito?
y ha solicitado asistencia a través del Seguro Estatal de Discapacidad. Necesitaremos también una declaración de incapacidad médica de un médico o proveedor de salud mental, una verificación de tiempo perdido por parte del empleador debido al incidente. Igual necesitaremos su número de seguro social o número de identificación personal del contribuyente, el cual es necesario para solicitar los registros de sus declaraciones de impuestos. Disculpen. Hablando de un poco más de información acerca de que quienes pueden pedir el beneficio de pérdida de ingreso, tenemos la víctima adulta derivada, que es el padre o tutor legal, que puede calificar si la víctima menor es hospitalizada o fallece por un máximo de 30 días. El reclamante, padre o tutor, puede estar empleado o ser una persona, un autónomo o su propio empleador en el momento del delito. Verificación del tiempo perdido por parte del empleador debido al incidente. Declaración médica que certifique por escrito que la presencia del padre o tutor legal de la víctima en el hospital es necesaria para el tratamiento de la víctima. Gracias, Ángeles. De manera similar, el beneficio por pérdida de sustento puede otorgarse a los dependientes de la víctima. Para recibir ayuda con la pérdida de apoyo, cada dependiente deberá completar una solicitud. El beneficio máximo de $70,000 se comparte entre los dependientes. Por ejemplo, si la pérdida de manutención es de $15,000 y hay 3 dependientes, cada uno recibirá $5,000 en total pagado por pérdida de manutención, no puede exceder a los $70,000. Un dependiente menor de edad puede ser elegible para recibir este beneficio hasta que cumpla 18 años. Criterios para la pérdida de manutención. Para ser elegible para la pérdida de manutención, la víctima debe haber estado empleado en el momento del delito y el reclamante debe haber sido el cónyuge de la víctima fallecida o haber dependido legalmente de ella. Adulto o niño incompetente. ¿Quién es elegible? Un hijo menor, dependiente legal, un adulto dependiente que haya sido declarado legalmente incompetente. Okay. Para determinar si una persona dependía legalmente de la víctima, CalVCB necesitará documentación que demuestre la dependencia económica del reclamante. Por ejemplo, un registro de manutención infantil, certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, o cualquier orden judicial que determine dependencia legal o una orden de manutención. Gracias, Jessica. Ahora hablaremos sobre los beneficios relacionados con la seguridad de su hogar. En situaciones donde la seguridad de la víctima está en riesgo, CalVCB puede reembolsar los gastos de instalación o aumento de seguridad residencial por hasta $1,000. Algunos de los ejemplos son un dispositivos o sistema de seguridad para el hogar, alarmas, cámaras o detectores de movimiento, costo de instalación, costo de monitorización, rejas de ventanas y puertas de seguridad, reemplazo o aumento del número de cerraduras o un reemplazo o reparación de ventanas y o puertas. Algunos ejemplos de los gastos que no califican como seguridad residencial y no son reembolsables serían las armas, por ejemplo, armas de fuego, aunque sean armas que no sean letales. Tampoco podemos cubrir perros guardianes o cursos de autodefensa. Gracias, Jessica. Sabemos que después de un delito pueden surgir
gastos inesperados. Cuando un delito ocurre dentro de una residencia o un vehículo, CalVCB puede cubrir costos razonables asociados con la limpieza de la escena del crimen. Los servicios deben ser realizados por personas registradas con el Departamento de Salud Pública de California, así como profesionales de la gestión de residuos en escenas de trauma. La limpieza de la escena del crimen no incluye el reembolso por bienes personales. Si la víctima falleció, la limpieza de la escena del crimen se suma a los fondos disponibles por el beneficio de funeral o de entierro. El reembolso de gastos no puede superar el límite máximo de $1,000. Si más de una persona pagó la limpieza, el límite máximo de beneficios debe dividirse entre todos los solicitantes. Gracias, Ángeles. Ahora hablemos sobre las apelaciones. En casos donde el solicitante no esté de acuerdo con la decisión, es importante recordar que tienen derecho a una apelación y su apelación debe de presentarse dentro de 45 días de la notificación de su denegación y deberá presentar un formulario de apelación o una carta con una solicitud de aplicación. Para facilitar el acceso del programa, ofrecemos 4 formas de presentar su solicitud. Una sería yendo a CalVCB online. Aquí pueden presentar directamente su solicitud y facturas. Las víctimas pueden completar todas las preguntas rápida y fácilmente y enviarlas directamente a CalVCB. También les permite enviarnos facturas y documentos, ver el estado de la solicitud o el estado de su reembolso, ver su correspondencia. 2, cargar una solicitud desde nuestra página web. 3, llamar a servicio al cliente al 1-800-777-9229 para pedir una copia de la solicitud. Otra manera es trabajando con un defensor local o Victims Advocate que puede ayudarles a completar una solicitud y presentar la solicitud. La página de CalVCB ofrece un enlace de ayuda local y por línea. Es fácil buscar recursos en su condado. Nosotros nos esforzamos por ofrecer toda la ayuda posible. Gracias, Ángeles. Nuestra solicitud en línea está disponible actualmente en inglés y en español. La solicitud por papel, la cual es descargable desde nuestra página web, está disponible en los 18 idiomas que se ven aquí. Si una víctima habla un idioma que no aparece en la pantalla, CalVCB trabaja con servicios de interpretación de idiomas para brindar asistencia de traducción para comunicarse con los solicitantes. Para recibir ayuda en persona, puede acudir a las oficinas de la Fiscalía en donde un representante autorizado o un defensor de víctimas puede ayudar a reclamar una solicitud o hacer su apelación. Estos defensores y representantes pueden brindar una variedad de servicios a los reclamantes, incluyendo apoyo durante el proceso de justicia penal, la preparación y presentación de la solicitud de CalVCB y el envío de cualquier otra información necesaria como un informe policial o una factura para reembolso. También ayudan a que CalVCB mantenga contacto con los solicitantes, especialmente si el solicitante se muda o cambia el número de contacto. Si usted es un representante autorizado, favor de mantenernos actualizados con cualquier cambio en la información. No queremos que una solicitud sea denegada o retrasada porque no pudimos comunicarnos con ellos. Tenga en cuenta que cualquier persona puede actuar como un representante, excepto un proveedor médico o de salud mental con licencia que haya brindado tratamiento al solicitante
o los beneficiarios de las subvenciones pagadas por CalVCB, como los Centros de Recuperación de Trauma, o más conocidos como TRC. Gracias, Ángeles. Los solicitantes que presenten su solicitud en línea cuentan con algunas ventajas, como el acceso instantáneo a su solicitud una vez que es presentada. Puede consultar el estado de la solicitud y recibe tiempos de procesamiento más rápido. También puede enviar facturas y documentos directamente. Gracias, Jessica. Recientemente actualizamos nuestro portal para los defensores en línea. Los defensores que usan el portal pueden obtener actualizaciones en tiempo real para acceder al estado de la solicitud, documentos que fueron presentados, el estado de las facturas o pagos, saldos del límite de beneficios y correspondencia de CalVCB si la víctima lo permite. El portal incluye información para solicitudes presentadas a partir de enero del 2013 por papel, fax o en línea. Las organizaciones comunitarias que ayudan a las víctimas a completar solicitudes ahora pueden solicitar acceso al portal de defensores en línea. También pueden obtener más información en nuestra sección para defensores. Gracias, Ángeles. CalVCB trabaja con muchos socios increíbles a través de California y nos gustaría hablar de algunos de estos recursos. Colaboramos con varias agencias y departamentos estatales y locales para garantizar que no exista una puerta equivocada al buscar información y apoyo si usted es víctima de violencia. Nuestra directora ejecutiva, Linda Gledhill, creó el Consejo de Coordinación de Servicios para Víctimas en el 2022 con el objetivo de organizar y coordinar mejor los esfuerzos estatales, facilitando que las víctimas encuentren la ayuda que necesitan, desde información y referencias hasta los servicios directos. Este consejo está compuesto de 10 departamentos que colaboran para aprovechar recursos y garantizar mayor accesibilidad a los servicios y recursos para víctimas de delitos y sus familias, así como centralizar información sobre servicios para víctimas y asistencia financiera y reducir barreras para que más víctimas de delitos puedan acceder a los servicios. Los defensores de víctimas, más conocidos como Victims Advocate, pueden encontrar información en la página web en victims.ca.gov sobre próximos seminarios web, el enlace a nuestro e-learning y suscribirse a nuestro boletín trimestral, así como ven en la pantalla. También pueden encontrar más información sobre el Advocate Force. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestro boletín trimestral al que pueden acceder escaneando el código que vemos en la pantalla. Para servicio de atención al cliente, favor de llamarnos al 1-800-777-9229. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio rápido y atento a víctimas, reclamantes, proveedores, defensores y otras partes interesadas de la Junta de Compensación a Víctimas de California. Los representantes de atención al cliente proporcionan información importante durante el procesamiento de solicitudes y facturas, ayudando con las preguntas sobre elegibilidad del programa, el estado de las facturas presentadas y opciones de apelación. El servicio al cliente no es el único recurso dedicado a responder sus preguntas. Para ayudar aún más a las víctimas de delitos que pueden necesitar asistencia más completa con sus reclamos, los defensores
colaboran con el personal de procesamiento de CalVCB. También puede comunicarse con nosotros enviándonos un fax al 866-902-8669 o enviarnos un correo electrónico a info@victims.ca.gov. Si gusta más información adicional de contacto, puede visitar nuestra página de contacto. Por último, le pedimos que tome un par de minutos para completar esta encuesta después de la presentación de hoy. Valoramos mucho sus comentarios y sugerencias. Con esto terminamos la presentación del programa de CalVCB. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerlo en los mensajes. Ok, al parecer tenemos una pregunta, la que dice, ¿cuánto tiempo se lleva el trámite? Aproximadamente para procesar su aplicación puede tardar dentro de 90 a 120 días de cuando recibimos su aplicación. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No? O para la encuesta. Sí, podemos poner el enlace en el chat. Muchas gracias. Vamos a poner el enlace para la encuesta en un momento. Quería dar un poco más de información acerca de cuánto tiempo dura la aplicación. En algunos, durante el proceso de aplicación hay una pregunta que si usted necesita una ayuda de beneficios por emergencia, puede pedirlo. Eso tiene un proceso diferente para procesar. Sería buena idea de que si en caso tienen una víctima que tiene ayuda, que necesita ayuda financiera de emergencia, que lo marquen en la aplicación. Tengan presente que para que se pueda considerar como una aplicación de emergencia de beneficios, debe tener adjunto un recibo de gastos, ya sea por ejemplo, en gastos de servicios funerarios a causa de muerte de un crimen. Podría poner una aplicación y adjuntar un recibo de algún tipo de gasto funerario para que pueda ser considerado de emergencia. De otra manera, sería el tiempo regular que mencionó Jessica, que es dentro de 90 a 120 días. Ok. La siguiente pregunta en el chat dice si el cliente es víctima de un segundo crimen, puede acceder a CalVCB otra vez. Si es un delito cometido por por el mismo sujeto, necesitaríamos continuar con su aplicación principal. Si es un delito completamente diferente, le recomendaríamos que entregue otra aplicación. Ok. La otra pregunta es si el beneficio de emergencia es solo para defunciones. La respuesta es no, era solamente un ejemplo. Ahora puede pedir ayuda de emergencia para cualquier tipo de beneficios que esté disponible. El único detalle sería que tiene que tener adjuntado un recibo. Por ejemplo, si pide beneficios de reubicación y no adjunta un recibo, ya sea un contrato de arrendamiento, no se consideraría emergencia si no tiene adjunto un recibo. Eso puede ser cualquier beneficio, pero debería de adjuntar
algún tipo de recibo de gasto para que pueda considerarse de emergencia. Solamente quería asegurarme que, o asegurarnos que nuestras respuestas sean claras o si necesitan explicaciones adicionales. O si tienen alguna otra pregunta, estaremos aceptándolas por algunos minutos. Después de que el delito es cometido, ¿cuánto tiempo tiene la víctima para solicitar a CalVCB? Tiene 7 años de la fecha del delito. Si si era una víctima menor de edad, tiene hasta el cumpleaños número 28 de la víctima. Si tiene, si ya pasaron los 7 años de la fecha del delito, puede presentar información adicional para determinarse si tenía buena causa para entregar su aplicación tarde. Muchas gracias a todos por atender este evento. Vamos a esperar hasta las 2:35 p.m. para ver si alguien tiene alguna pregunta adicional. El enlace está disponible en el chat si gustarían contestar las preguntas de la encuesta. Si tiene, bueno, voy a leer la pregunta que está en el chat. Si la víctima no tiene recibo de gastos, pero necesita cirugía a consecuencia de un delito, puede acceder a CalVCB. Por supuesto, le recomendaríamos que se comunique con su proveedor para que nos pueda enviar la factura apropiada. Si tiene seguro médico, igual como discutimos antes, necesitaría enviarse primero con su seguro médico principal y cualquier responsabilidad restante se nos enviaría y su proveedor nos puede enviar esa factura directamente. Para confirmar si contesté su pregunta completamente. O si gustaría proporcionar detalles sobre la cirugía de la cual está preguntando. Al momento no consideramos su estado migratorio para aceptar su solicitud. Lo único que sería, bueno, si está solicitando asistencia para la pérdida de sus ingresos, necesitaríamos su número de seguro social o... Un momentito. Ok, sí contestamos su pregunta, Dianit, sobre el estado migratorio. Para entregar una aplicación no necesita ser residente legal, pero si está solicitando pérdida de ingresos, necesitamos comprobantes de sus impuestos. Bueno, muchas gracias por participar en este evento. Ahora estaremos terminando y concluyendo la presentación. Muchas gracias otra vez de parte de nosotros, Jessica y yo. Gracias, que tenga buen día.